Muy buenas amigos, como muchos sabréis, los vehículos de tres ruedas forman parte del paisaje urbano de muchos países de Asia, incluida China, por supuesto. Los ancestros de estos vehículos serían los carros de tracción humana que muchos asocian al gigante asiático, aunque parece que fueron inventados en Tokio allá por 1869, donde se les denominaba Jinrikisha, aunque más tarde pasarían a ser conocidos como rickshaw. A China llegaron a través de un francés que vio negocio en el asunto y ya en 1873 solicitó una licencia para utilizarlos en la concesión francesa de Shanghái, aunque se popularizaron a partir de los años 20. Más tarde evolucionaron en los bicitaxis y en los famosos rickshaw motorizados o tuk-tuk, y aunque el desarrollo económico ha hecho que las cuatro ruedas dominen las carreteras, en China siguen siendo un pilar fundamental del transporte y de la pequeña economía. No en vano, esa rueda además hace que una simple bicicleta o una moto eléctrica o de gasolina se pueda transformar en todo un negocio ambulante capaz de ofrecer muy diversos bienes y servicios. Por supuesto, todavía hay muchos que los utilizan como medio de desplazamiento, y en la universidad en la que trabajo, por ejemplo, los bicitaxis están por todas partes. Pero también hay muchos comerciantes que aprovechan la versatilidad de las tres ruedas para vender frutas, comida o lo que haga falta. Sin ir más lejos, en Chengdu, gran parte de las tareas de recogida de basura se realizan con este tipo de automóviles, también llamados Zanluanche. Al ser tan populares, hay todo un sector dedicado a su mantenimiento y reparación. Por ejemplo, este mecánico utiliza su propio triciclo para guardar las herramientas y productos que utiliza para arreglar los de los demás, mientras que el mobiliario del taller se queda en la calle. Personalmente me encanta ver la imaginación que le echan algunos a la hora de tunear sus vehículos, muchas veces echando mano del reciclaje. Pero si tuviese que elegir un campeón entre los que he visto hasta ahora, me quedaría con este asombroso motomolino que grabé hace ya un tiempo en nuestro barrio. La verdad es que en cuanto lo vi me pareció una maravilla, y supongo que no fui el único, dada la cantidad de gente que se acercó a él. Desde luego, tenía todos los ingredientes para atraer curiosos y clientes en potencia. Puede que esta idea de negocio suene un tanto estrambótica, pero aquí hay millones de personas, sobre todo mayores, a las que les encanta desayunar diferentes tipos de grano molido que luego disuelven en agua o leche caliente. Pero en este puesto no solo te preparan la harina al momento y sin aditivos, sino que además puedes personalizarla mezclando tus ingredientes favoritos en la medida que te dé la gana. Aquí hay sésamo, soja, cebada, arroz y judías o frijoles de todas las variedades y colores, además de dátiles rojos y uvas pasas, que añaden un sabor dulce al revuelto. En cuanto al diseño, la rueda delantera de la moto ha sido eliminada para acoplar un carro monoeje, que cumple la función de un mostrador, mientras que el molino está montado sobre la estructura que une el carro a la moto. El molino funciona mediante un motor de combustión y, como podéis comprobar, emite cantidad de ruido, lo cual suele suponer una ventaja. Además, contaba con un señor altavoz para poder emitir sus propios anuncios durante los descansos o los desplazamientos a otras zonas, algo muy habitual entre los negocios ambulantes de China. Ahora bien, yo no sé si me fiaría mucho de la báscula, porque no creo que sea muy bueno someterlas a semejante cantidad de vibraciones. Si me encuentro otro vehículo de tres ruedas que supere al motomolino, os prometo que realizaré un nuevo vídeo, pero de momento se lleva el primer premio de nuestro canal a la creatividad. Por cierto, para que veáis la gozada que supone grabar vídeos en China, fijaos en cómo posa este señor sin que yo se lo pida ni le dé ninguna indicación. En fin, con estas condiciones tan favorables, si tuviese algo más de tiempo y financiación, estaría haciendo documentales como churros. Eso es todo por mi parte. Espero que el vídeo os haya resultado interesante, pero si queréis ver más cosas como estas y apoyar mi trabajo, es muy importante que me deis un me gusta y os suscribáis al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.